Y seguimos hablando, por supuesto, del tema del día en el ámbito noticioso internacional y europeo, la renuncia del primer ministro británico Boris Johnson. Para ello quiero saludar a Oscar Guardiola, escritor y profesor del Birkbeck College, University of London. Gracias, Oscar, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Entonces seguimos comentando lo que ha sido esta esperada renuncia del primer ministro británico Boris Johnson y cómo le cayó esto, digamos, a la sociedad británica. Empecemos por ahí. Realmente los británicos querían una renuncia del primer ministro británico Boris Johnson y además, en esta misma orden de ideas, le pregunto cómo tambalea el Ejecutivo ahora y la política británica tras el anuncio de renuncia de Johnson. El público británico no se sorprende ante la renuncia de Boris Johnson. Había sido escándalo tras escándalo, demostración de incompetencia tras demostración de incompetencia. Y aún sus más leales seguidores ya habían empezado a dejarle. El Partido Conservador ha perdido cada nueva elección, lo que aquí se conoce con el nombre de by-election, y eso ya estimaba que el destino del actual ejecutivo del gobierno británico no tenía más capital político. En este momento ello implica una serie de consecuencias muy difíciles para el gobierno británico. Recordemos que el centro del gobierno británico es el Parlamento, no el Ejecutivo. Y parte del problema de Johnson es que nunca supo delegar, quería estar interviniendo en cada uno de los comités. Y es por eso que todos los ministros empezaron a renunciar y esa hemorragia de ministros ahora ha causado la cancelación de casi todas las reuniones de los comités parlamentarios. Así que el gobierno británico va a estar en dificultades para operar, máxime cuando Johnson ha expresado que él querría quedarse hasta el otoño, algo que ha caído muy mal entre sus copartidarios y la opinión pública en general. Oscar, también eso es otro punto que le quería comentar. ¿Realmente el primer ministro británico se podría quedar hasta otoño teniendo en cuenta todo el descontento que hay dentro de su partido conservador y estas casi 60 renuncias en estos últimos 2 días? Conociendo a Johnson, es dable pensar que él va a hacer hasta lo imposible para quedarse. Él se imagina a sí mismo como una suerte de héroe clásico griego que no da su brazo a torcer y si es necesario muere dando la batalla o muere llevándose a su reino consigo. Muchos de sus copartidarios temían, como en efecto se hizo claro, una amenaza por parte de Johnson de llamar a una elección mucho más rápida. Así que él va a intentar hacerlo. No va a ser fácil, pero ello quiere decir que el proceso de su reemplazo va a ser altamente divisorio y va a ser muy problemático tanto para el país como para el Partido Conservador. Hablamos del Partido Conservador, pero del otro lado, el opositor, el laborista, ¿se fortalece con lo que está pasando ahorita dentro de las filas conservadoras? Hay que ser francos, la ventaja que tiene en este momento el Partido Laborista sobre el conservador en las encuestas es, como dijo el propio Boris Johnson durante su discurso de renuncia, muy escasa. Y además el actual líder del Partido Laborista, Keir Starmer, es tan poco popular, sino menos popular que el propio Boris Johnson, lo que parece increíble. Y sin embargo ese es el caso. Ahora bien, para la oposición esta es por supuesto una oportunidad. Lo mejor que podría hacer el Partido Laborista es buscar algún tipo de coalición con el Partido Nacional Escocés, lo que le daría mayores oportunidades para luchar una elección que por supuesto los conservadores van a intentar postergar, como lo dijeron ustedes antes, hasta el final de la legislatura, es decir, 1 año y medio o 2 años más. Van, sin embargo, a usar todo tipo de presión y acumular esta presión en quien sea el nuevo líder conservador para que el momento electoral les favorezca. También hablemos del Brexit, evidentemente por el que Johnson llegó al poder y el que va a ser recordado como uno de sus principales logros al frente del gobierno británico. Pero aún queda pendiente todavía el protocolo de Irlanda del Norte. ¿Qué tan difícil va a ser
palo en la rueda, por así decirlo, para el próximo primer ministro británico poder tratar de resolver todo este problema y todo lo que ha sido, ¿no? El protocolo de Irlanda del Norte, que no se ponen de acuerdo todavía con la Unión Europea. Bueno, la renuncia de Boris Johnson hace aún más difícil el proceso de negociación respecto de Irlanda del Norte, que ya era sumamente complicado. Él mismo dijo en su discurso de renuncia que querría quedarse en el cargo hasta el otoño con el fin de intentar resolver ese problema. Es poco probable que pueda hacerlo, es poco probable que pueda resolverse y en realidad a lo que estamos asistiendo es al comienzo de una crisis constitucional que ya se había anunciado en el Reino Unido. Es decir, la posible desunión del reino. Irlanda del Norte es un caso, tiene que ver con la posibilidad de unión con la República de Irlanda y la popularidad que está adquiriendo el partido de mayor oposición en Irlanda, que es Sinn Féin. Pero lo propio también está sucediendo en Escocia. Y es por eso que ahora es dable pensar en una coalición entre el laborismo, el Partido Nacional Escocés y quizás hasta Sinn Féin, así esta última no se haga pública por razones que tienen que ver con la historia reciente de Gran Bretaña y que sin embargo son absolutamente necesarias si es que puede pensarse en un tipo de modelo diferente para el Reino Unido que parece ser la única salida a una crisis constitucional. Es decir, podríamos estar empezando a ser testigos de la conversión del Reino Unido en una suerte de federación. Ese va a ser, por supuesto, el tema más candente para quien sea que reemplace a Johnson. Oscar, y antes de despedirlo, quería preguntarle por qué tardó tanto el primer ministro británico Boris Johnson para poder renunciar, contraproducente, digamos, en cuanto a su figura, a cómo sale del poder, estiró la cuerda hasta que ya no pudo más, escándalo tras escándalo, ahí se mantenía Boris Johnson hasta que no aguantó más. A lo mejor, ¿qué le decían sus asesores? Que si se tenían que mantener o si le decían en efecto que renunciara y él no quería, pero ¿qué tan sale afectada la imagen de Johnson tras tanto escándalo y aguantar hasta el último punto? La imagen de Johnson sale muy afectada, pero hay que recordar, como que antes, que Johnson es alguien que tiene un concepto muy alto de sí mismo, altísimo, por no decir narcisista. Es alguien que se piensa como una suerte de gobernante grecorromano, es alguien que se piensa de esa forma heroica, se imagina siendo ese tipo de personaje. Y eso que puede ser una virtud cuando uno está en campaña, ese tipo de mentalidad defensiva, termina siendo un gran vicio cuando se trata de gobernar. Y es precisamente esta la tragedia shakespeariana de Boris Johnson. Alguien que tiene un tan alto concepto de sí mismo que lo proyecta y lo vende muy bien cuando está en campaña, pero a la hora de gobernar no tiene la competencia para hacerlo, no escucha a nadie, no delega, y esto es algo que ha demostrado hasta el final. Él renuncia no porque quiera hacerlo, lo dijo en su discurso, en su discurso esta mañana, sino porque fue forzado a hacerlo. Y como han apuntado varios comentaristas políticos aquí en el Reino Unido, en su discurso de renuncia no menciona una sola vez sus múltiples fallos y la ligereza con la que asumió el gobierno de este país. Por supuesto, son las gentes de este país las que están sufriendo los resultados de esa ligereza. Aquí hay una crisis social, política y económica muy aguda. Y eso es algo que el propio Johnson no ha reconocido en su discurso de renuncia. Ni una sola disculpa, ni un solo reconocimiento acerca de sus propias limitaciones. Eso lo dice todo acerca del carácter del primer ministro británico.